Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, fíjate cómo se presenta Jesús como el amén, el testigo fiel, el verdadero, fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, muy importante resaltar que, bueno, la palabra amén, ¿verdad?, que conocemos todos, siempre que escuchas una verdad, una promesa, a nosotros nos toca simplemente estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y esa es la expresión amén. Cuando dices amén, quiere decir que estás de acuerdo, que lo que Dios dice es ciertísimo. Él es digno de confianza, que lo que Él dice, por eso dice, todas sus promesas en Él son siempre sí y amén. Son ciertísimas. Entonces a ti y a mí nos corresponde solamente decirle esa expresión de amén. Así es y así será. Tú eres digno de toda confianza, Señor. Entonces, amén. Entonces Jesús, Él se revela como el amén, quien es confiable, digno de confianza, firme. Y también se revela Él como el testigo fiel y verdadero. Él es la imagen del Dios invisible. Él es, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús no solamente representó al Padre, sino que Él es la misma expresión de todo lo que es Dios, Jesús. Entonces, entre más conocemos a Jesús, tiene ese efecto en nosotros, que más vamos transformándonos en cómo Él es, porque como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ese es el diseño de Dios para nosotros, su Hijo Jesús. Él es fiel y verdadero, y en eso nos convertimos también nosotros, en testigos fieles y verdaderos también. Él es también el principio de la creación de Dios. Eso no significa que Él fue el primero que fue creado, no, Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado por el Padre. Él es el Hijo, ¿verdad? Todo lo demás fue creado, tú y yo fuimos creados. Pero ahora en Cristo también hemos sido engendrados, fíjate, al creer en Jesús, venimos a ser engendrados por Dios, nacidos de Dios. Es muy diferente una creación a un engendro, ¿verdad? Tú puedes crear una guitarra, construir una silla, puedes crear algo con tus manos, pero engendrar, eso es solamente un hijo. Y eso somos nosotros, somos engendrados de Dios al creer en Jesús. Entonces, Jesús, Él fue engendrado por Dios, pero en Él, eso quiere decir, en Él descansa toda la creación del universo, el macrouniverso, el microuniverso, los astros grandísimos, las células tan pequeñitas, toda esa creación descansa en Jesús. Él es el fundamento de todo lo que existe. Y eso significa que Él es el principio, el fundamento de toda creación. Entonces, así se revela, así en este versículo. Y ahora vamos a ver la exhortación que hace Jesús a esta congregación, ¿verdad?, de la Odisea. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se oye claro? Dice esto, Jesús le dice esto a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una exhortación muy fuerte para esta iglesia. A todas les dice, yo conozco todo lo que tú haces, yo conozco tus obras. Pero a esta le dice, no eres frío ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ese es el tema, ¿no? Está Jesús exhortando a esta iglesia por la tibieza o por la mediocridad espiritual en la que ellos viven. Y Jesús toma esta analogía de cómo vivía esta ciudad. Fíjate que esta ciudad, la Odisea, era una ciudad, y asimismo la iglesia en esta ciudad, muy próspera. Había mucho comercio, tenían fama por sus textiles de gran calidad, hacían telas de muy buena calidad con algodón, y era muy famosa fabricaban una tela venida de la lana negra.
y tenían también un colirio, o sea, era una ciudad muy comercial y muy próspera. Y curiosamente tenía de todo, menos agua. No tenía agua propia esta ciudad. Entonces tomaba el agua de dos ciudades vecinas. Una era Hierápolis, de donde había manantiales calientitos, aguas termales y medicinales de esta ciudad Hierápolis. Entonces transportaba esta agua por conductos subterráneos de piedra y llegaban a esta ciudad de la Odisea. Pero llegaba el agua ya tibia, ya no llegaba calientita, era muy caliente en Hierápolis por esos manantiales, eran hasta medicinales, pero al llegar a la ciudad de la Odisea ya llegaba tibia y con muchos minerales. Igual había otra ciudad cercana llamada Colosas, están los colosenses, y eran aguas muy frías, frescas. Igual transportaban y llegaban a la Odisea, pero ya llegaban tibias también y con mucho mineral. Y si tú tomabas esta agua te producía náuseas. Entonces mira cómo Jesús agarra esta misma analogía para decir, tú eres tibio, así como te llegan las aguas, eres tibio. Y eso a mí me hizo reflexionar, me hizo pensar que cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando alguien te habló del mensaje del Evangelio, la promesa es que todo el que escucha las buenas nuevas y recibe creyendo en el Evangelio del reino, el Espíritu Santo viene a morar a todos los que creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Jesús dijo que será el Espíritu Santo en nosotros una fuente que salta, un manantial de aguas vivas para vida eterna. También dijo que los que recibimos al Espíritu Santo, dentro de nosotros corren ríos de agua viva. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús está diciendo, dentro de ti, le está diciendo a esta iglesia y nos está diciendo a nosotros, dentro de ti hay un manantial, está brotando de aguas, por así decirlo, medicinales, aguas termales, aguas hirvientes, o como quieras llamarle, o aguas frías, aguas frescas, que refrescan, que alivian, que consuelan. Dentro de ti hay una fuente. ¿Cómo es posible? Yo no acepto, dice Jesús, que tu vida sea tibia, que te hayas alejado de la fuente. No lo puedo tolerar, es algo que Jesús no va a poder tolerar. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, dio lo mejor, dio todo de Él para que nosotros pudiéramos recibir su mismo espíritu de Él. Y esa fuente en nosotros es todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él quiere. Entonces Él no va a tolerar que como cristianos regresemos a vivir una vida lejos de la fuente del Espíritu Santo. Él no va a tolerar una vida que tú sigas viviendo en la mediocridad de una vida en la carne, pasiva y sin fruto. Él no va a tolerar eso. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado su Espíritu, para que conectados a ese Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo, tú vivas la vida que a Dios más le agrada, porque no depende de tu esfuerzo. La vida cristiana no depende de tu inteligencia o de tu capacidad humana, depende de tu dependencia a esa fuente del Espíritu Santo en tu vida, que tú aprendas a tener comunión con Él y te relaciones de Él de tal manera que dependas de Él para todo lo que haces, para que todo lo que hagas lleve el brillo, el sabor de convivir con Dios, todo lo que hacemos. Entonces Él no va a tolerar que en nosotros haya una vida tibia. Entonces, obviamente esta iglesia tenía esta tibieza por esto. Dice, porque tú dices, yo soy rico. A lo mejor no le decían con palabras. A lo mejor cuando tú tienes una vida que no oras, que no buscas a Dios, como no le necesitas, ¿no? Entonces, así es como si estuviéramos expresando esto. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, seguramente esta congregación estaba, por su misma posición económica y comercial, estaba muy satisfecha. Tenía todos los bienes suplidos, no tenía aparentemente ninguna necesidad física, una iglesia muy complaciente. No es que sean malas las riquezas y los bienes que podemos disfrutar en este mundo, pero si eso es todo lo que tienes, entonces eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Me explico? Entonces,
Jesús nos dio su Espíritu para ser la luz y la sal en este mundo. Y si nosotros perdemos ese sabor de su presencia, dice, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ya no tiene ningún valor la sal cuando pierde su sabor. Entonces, cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pierden el sentido misionero, el sentido de por qué estamos en la tierra, al perder la conexión con Dios, con el Espíritu Santo, pierdes el sabor de una vida misionera, ya pierdes la perspectiva, el propósito por el cual Dios te tiene en este mundo. Entonces ya nada más te dedicas a satisfacer tus necesidades físicas, te vuelves egocéntrico, autocomplaciente y mediocre en los asuntos espirituales, a los cuales Dios te llamó para que seamos ricos en conocerle a Él. Y como veíamos la vez pasada, en avanzar en las puertas, entrar en una puerta de la verdad que te revela en su palabra y vivir en eso y entrar luego en otra. Y Dios nos quiere que estemos creciendo, avanzando, ¿verdad? En el conocimiento de Él y dándole a conocer. O sea, una vida misionera. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando perdemos ese sabor de su presencia, pues ya hemos perdido ese sabor. Hay una parábola que Jesús, la parábola del sembrador, por ejemplo, tú ya la has escuchado, y una de estas enemigos del ser humano es lo explica Jesús en la parábola del sembrador. Las preocupaciones del mundo, o los afanes del mundo, el engaño de las riquezas. Fíjate, las riquezas no son malas, pero te pueden engañar, te pueden hacer pensar que es todo lo que necesitas, ¿no? Ese es el engaño de las riquezas, y los deseos de muchas cosas entran al corazón del hombre y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa la palabra de Dios. Entonces ese es el engaño, ¿verdad? De una mentalidad autocomplaciente, autogratificante, cuando miras solo por tus propios deseos, satisfacer tus propios intereses o apetitos, y pierdes la misión y la visión, ¿verdad?, del reino. Entonces por eso Jesús dijo, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y de ninguna cosa dices tengo necesidad, mas no sabes tu condición, ¿eh? Tu condición, si no tienes contacto o comunión con el Espíritu Santo, si tu vida no está así recibiendo de la fuente todos tus recursos, entonces eres alguien desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, esta es la condición del ser humano. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Puede ser cristiano o puede ser no cristiano. O sea, cuando te alejas de la fuente, de la comunión con Dios, con su Espíritu, cuando dejas de tener conexión con el Señor, de tener comunión con Él, así es tu vida y la vida de cualquier ser humano. Es desventurado, ciego y desnudo. La palabra desventurado es muy curiosa porque significa angustiado, digno de lástima, necesitado. Y así está, ¿no? Cuando tú te alejas de Dios, todo te preocupa. Entras en ansiedad por cualquier cosa. Cuando dejas de tener comunión con Dios, o sea, de tener conexión con la fuente de su Espíritu, vuelves otra vez al temor, a la angustia, y delante de Dios digno de lástima. Eres un pobre desventurado. Cuando te alejas de la fuente empiezas a llenarte de muchos afanes y muchas preocupaciones y de angustia. Todo te angustia, todo te preocupa. Que hay esto, que sucede aquello, y todo te empieza a preocupar, ¿no? Y así es lo más natural cuando estamos lejos de Dios. Y también estamos ciegos, o sea, sin la capacidad de ver la realidad espiritual, y también desnudos, sin cobertura, expuestos y sin protección. Eso es la desnudez. Así es la condición del ser humano desconectado de su fuente. Por eso dice Jesús, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres 3 cosas, ¿verdad? Oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué interesante que Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres, de mí adquieras. Y me llamó la atención porque dice, de mí compres. Tú sabes que comprar significa que tú pagas, ¿no? Tú inviertes, tú das algo a cambio, eso significa comprar, es un término comercial. Y Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esa me llevó a una escritura. Dice, bueno, le pregunté al Señor qué significa comprar, por qué dice que tienes que comprar a Jesús estas cosas que necesitas. Y es que en Isaías 55 lo describe muy bien. Dice, es una invitación de Dios, dice, a todos los sedientos vengan a las aguas, a los que no tienen dinero, fíjate, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche, pero vengan y compren. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Dice, óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, óiganme, y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Entonces, ¿sabes cómo compras de Jesús? ¿Cómo adquieres ese oro refinado en fuego? Y ahorita vamos a ver qué significa. ¿Sabes lo que tú das a cambio a Jesús? ¿Qué crees que das a cambio? Correcto, lo dice aquí, lo acabo de leer. Óyeme atentamente, tu atención a Él, tu tiempo, tu dedicación a Él. Eso es lo que tú das al Señor. A cambio de que Él te dé toda su riqueza, lo único que Él te pide, así es la manera como adquirimos, como compramos de Él. Sí, porque hay que pagar un precio, claro que sí, Él lo dice. Ese precio es tu dedicación a Él, tu atención a Él, tu tiempo a Él. Si tú no inviertes tu tiempo, tu dedicación a Él, no esperes recibir pues nada de Él. Aunque es gratuito, es por gracia, pero sí requiere una cosa de ti, tu dedicación a Él. La palabra, una de los significados de lo que quiere decir la palabra santo, una persona que es santo, es alguien que es dedicado a Dios, que tú te dedicas, que tú determinas escuchar a Él y dedicas obviamente tiempo, es lo más valioso. Pero a cambio de eso le dedicas tiempo para escucharlo, tiempo para buscar su rostro. A cambio Él te va a dar oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro? Oro refinado en fuego. El oro, cuando habla en las escrituras del oro, se refiere siempre a la divinidad. Entonces, el oro refinado en fuego, ahí no lo dice. Para mí el oro refinado en fuego es su presencia manifiesta. Porque ¿sabes qué? Dios está en todos lados. Él es omnipresente. Pero no en todos lados Él se manifiesta. ¿Y sabes qué te da Él? Ese es el oro refinado en fuego, su misma presencia. Él dijo, si tú atesoras mi palabra, si pones atención a mi palabra, yo vendré y haré morada. El Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ti. Y me manifestaré a ti. Eso está en Juan 14. Entonces la manifestación de la presencia de Dios, yo creo que es lo más valioso. Para mí es lo más valioso. La presencia manifiesta de Jesucristo, de Dios mismo en nuestra vida. Él dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Yo estaré con ustedes. Entonces, la presencia de Dios está en todos lados, pero no manifiesta. La presencia manifiesta está cuando tú compras, cuando pagas el precio de ponerle tu atención a Él. Él te da oro refinado en fuego y también te da vestiduras blancas para vestirte. Esto es, pues, vestiduras de justicia, de santidad. Justicias, como dice, vístanse como amados, como escogidos, santos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad. Esas son las vestiduras
la misericordia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la humildad. Esas son las vestiduras propias del carácter de Jesús. Esas te las da también para que tú te vistas así, con esas vestiduras blancas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, pues la revelación, el entendimiento. Entonces, estas tres cosas son las que dice aquí Jesús que nos va a dar cuando nosotros pagamos el precio de dedicarnos a Él, de poner nuestra mente en Él, poner nuestra atención a Él. Él nos va a vestir de estas vestiduras, nos va a dar ese oro refinado en fuego, su presencia manifiesta y revelación, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Ahora dice, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tú lees esto se oye así como muy fuerte en Reina Valera, pero la palabra castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, es la misma idea como tú con tus hijos. Tú a tus hijos, si los amas, pues tú los vas a educar, ¿no? Los vas a entrenar, no los vas a dejar que anden así torcidos. En tu mejor esfuerzo tú haces, porque amas a tus hijos, te sientes responsable de ellos y vas a hacer tu mejor esfuerzo porque les vaya bien o no. O los vas a dejar así, que crezcan como les da la gana, pues solo que no los ames, pero como sí los amas, aunque nos equivoquemos nosotros como humanos, pero imagínate el Padre, imagínate Jesús mismo, cómo nos ama. Él por eso dice, yo no te voy a dejar chueco, yo reprendo y castigo, entreno. Esa es la palabra castigar, disciplinar, entrenar, educar, esa es la palabra, a todos los que amo. Entonces, ¿qué me toca a mí? Sé pues celoso. Ese es el tema de toda esta enseñanza. Yo le puse sé apasionado, porque eso es lo que significa la palabra celoso, tener calor de sentimiento. Ahí dejé la definición, celo, arder, esforzarse por mostrar gran interés, entusiasmo, pasión, determinación, coraje. Me gusta esta palabra, tener coraje, no ser pusilánimes, no ser así medrosos, sino que una vez que Él empiezas una relación con Él, tú tienes que ser agresivo para mantenerte contra cualquier oposición, contra cualquier forma que te quieran distraer de Él. Aún las circunstancias, veíamos la otra vez como si Dios te revela una cosa, pero las circunstancias te dicen otra cosa. Necesitas el coraje para mantenerte firme en lo que Dios dice y seguir confesando lo que Él dice, como Josué y Caleb. Y las circunstancias tienen que cambiar, no Dios, no su palabra. Las circunstancias son las que cambian. Entonces, para eso se necesita celo, se necesita coraje, determinación. Esa es nuestra parte. Es la misma palabra que se usa cuando habla Pablo acerca de los dones. Dice, deseen ardientemente los dones espirituales. No que, pues a lo mejor, si Dios quiere, que obre en mí como Él quiere. Hágase su voluntad. Esa pasividad a Dios no le gusta. Por eso te ha dejado la Biblia, para que conozcas su voluntad. Una vez que conoces su voluntad, tú debes de tener celo, debes de tener determinación, entusiasmo. Entusiásmate con lo que Él dice. Él no te va a fallar. Lo que Él dice mueve montañas, mueve todas las cosas. Claro que va a haber oposición. Y es la voluntad de Dios dejar enemigos. Si tú lees, no me acuerdo qué escritura, pero dice que Dios dejó, creo que es Números 3, Dios dejó enemigos alrededor de su pueblo a propósito, para que ellos conocieran la guerra. Es la voluntad de Dios que tú y yo conozcamos la guerra, la oposición, para que nosotros comprobemos cómo su palabra es por encima de todas las circunstancias. Entonces, claro que Dios nos ha llamado a una guerra, por eso es necesario tener celo, calor de sentimiento, mostrar gran interés en lo que Él nos muestra, pasión, determinación, coraje, ¿verdad? Hay una historia muy interesante hablando de
este tema del celo, de la determinación que debemos de tener con el rey. Había un rey, el rey de Israel, llamado Joás, allá en los tiempos de Eliseo, ya cuando Eliseo ya estaba muy viejito, ya estaba en sus últimos días, Eliseo. Este rey todavía va a consultar a este profeta para que le diera dirección de parte de Dios. Y entonces llega donde está Eliseo y le dice, se presenta y todo, y Eliseo sabe su necesidad. Dios le revela la necesidad de tener victoria sobre los asirios, y le dice: mira, Joás, agarra tu arco, abre la puerta y lanza una flecha hacia el oriente. Entonces el rey Joás agarra el arco, toma la flecha, abre la ventana donde está ahí Eliseo, y Eliseo pone la mano encima de la mano del rey Joás y dice: ahora sí, tira la flecha. Y tira la flecha, ¡pum! Y dice: esta es flecha de Jehová, flecha de salvación, flecha de victoria. Jehová te da la victoria sobre tus enemigos. Ahora toma las flechas que traes, toma el racimo de flechas, de saetas que traes, y golpea el piso. Y agarra el rey Joás y agarra el montón de flechas y golpea el piso. Y Eliseo se enoja porque golpeó solamente 3 veces. Dice: si hubieras golpeado a lo menos 5 o 6 veces, hubieras destruido totalmente a tus enemigos. Ahora solamente vas a tener 3 victorias. Pegaste 3 veces, solamente 3 victorias. No los vas a vencer completamente. Fíjate, ¿esto de qué habla? De que si Dios te revela una palabra, tú debes de entusiasmarte bastante y no ser pasivo. Este rey fue mediocre. Eliseo le dijo: golpea el piso con las flechas. Estábamos hablando de que este rey Joás tenía una necesidad, la necesidad de victoria sobre sus enemigos. Estaba delante del profeta de Dios, y la instrucción de Dios para este rey fue: golpea el piso con tus saetas. Debió haber agarrado, o sea, con celo, porque está buscando algo. Entonces Dios le dijo: golpea el suelo. No le dijo cuántas veces golpea, pero lo golpeó con mucha tibieza, con mediocridad, como nada más para cumplir. ¿Y esto qué? ¿Qué sentido tiene congregarse? ¿Qué sentido tiene leer ese librito? ¿Qué sentido tiene alabar y adorar a Dios? No, los problemas están recios y fuertes allá afuera. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos aquí? Lo hacemos porque Jesús lo dijo. Dios nos lo ha dicho. Lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo ha dicho. Si lo hacemos entonces con entusiasmo, con pasión, vamos a tener victoria en todos los demás asuntos, conforme respondamos a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿ves cómo este profeta se molestó con el rey por su mediocridad? Porque le puso a hacer algo profético. Golpea el piso con las flechas. Y lo hizo mediocremente, tibiamente, pasivamente. Y por eso se enojó el profeta. Y dice: ahora no vas a tener victoria. No la vas a tener como debiste haber tenido. ¡Wow! No sé si Dios te está hablando. Entonces, pues así termina ya este mensaje. Dice: sé celoso pues, sé celoso y arrepiéntete, cambia tu mentalidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la culminación del mensaje. Esto es. ¿Te acuerdas que te hablé de la fuente, verdad? Esa fuente que tenemos en nuestro interior. Bueno, Dios nos ha llamado a tener comunión por medio de esta fuente que está en ti. El Espíritu Santo está en ti para que cenes con Jesús. Dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si alguno me hace caso a este mensaje, dice: yo entraré. Tú tienes que abrir la puerta. Y Jesús dice que Él va a entrar a ti y va a cenar contigo, dice, y tú con Él. Fíjate qué interesante está esto, ¿eh? Esto habla de comunión.
La respuesta para que tengas una vida ferviente, celosa, activa, como Dios quiere, consiste en encerrarte con Jesús. O sea, abrirle la puerta a Él, que Él entre. Y Él dice, hay dos aspectos. Dice, yo entraré y cenaré con Él. ¿Qué significa esto? Cuando Él viene a tu vida, cuando Él entra a tu vida, Él te pone toda su atención a ti. Eso es que Él cena contigo. Él cena contigo significa que Él te atiende. Él te libera. Él escucha lo que tú necesitas. Y Él te hace pleno, te da paz. Él te atiende a ti. Eso es que Él cena contigo. Pero una vez que estás libre de todo lo que te acongoja, una vez que tienes paz, porque Él te da esa paz, cuando Él cena contigo, Él te atiende, Él te libera, Él te da paz, te hace pleno. Una vez que estás así, ahora tú cenas con Él. Quiere decir que ahora tú lo atiendes a Él, tú lo escuchas a Él. Eso es la comunión con Dios, esa es la comunión con Jesús, que Él entra a tu vida, para Él cena contigo y tú cenas con Él. Y esta comunión tan sencilla, tan práctica, de que hoy puedes comenzar una comunión verdaderamente con Jesús, simplemente al decirle, entra a mi vida, Señor, voy a poner toda mi atención a ti. Si tengo alguna carga, yo la echo sobre de ti. Eso significa que Él cena contigo, Él te atiende a ti, echa sobre de Él, aprovecha su presencia para echar sobre de Él tus cargas, tus preocupaciones, todo lo que te distrae de Él, échalo sobre de Él. Él tiene cuidado de ti. Si dio su vida en la cruz, ¿cuánto más puede hacer por nosotros ahora que legalmente le pertenecemos? Entonces, Él está a la puerta llamando. Él quiere entrar a tu vida para que tú descargues, eches toda tu carga, toda ansiedad, para que seas pleno. Tú debes de ser una mujer y un hombre pleno, en paz. Y solamente la presencia de Él puedes descansar. Todos los agobiados y cansados, yo los haré descansar. Entonces, lo primero es que Él te atiende a ti. Pero no se queda ahí la comunión. Ahora tú cenas con Él. Ahora le escuchas. Ya que eres libre, consigues la paz, consigues la tranquilidad. Ok, todo está en Él. Ahora, ¿qué me va a decir? Ahora me intereso por los asuntos de Él. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Ahora yo le sirvo a Él. Estoy libre para poner atención a Él. Estoy libre de toda carga para escucharle a Él, para atender a Él. ¿Qué es la misión de Jesús? ¿Qué es su visión de Él? Y Él empieza a compartir su corazón. Él empieza a impartirte todo lo que Él quiere. Y tu corazón comienza a arder. Esa fuente que está en ti de por sí empieza a fluir. Esas fuentes de aguas termales, medicinales, frescas también. Tu vida es saciada, es consolada, es aliviada, pero también tu vida para otros, para que consueles también a otros, para que sacies al alma cansada, para que alivies a otros también. Entonces, esos ríos de agua de vida, por estar en la comunión con Jesús, empiezan a fluir libremente de ti hacia otras personas. Amén. Y esa es la vida a la que Él nos ha llamado. No es una vida religiosa, no es una vida de rituales, es una vida de comunión con Él todos los días. ¿Hay un precio que pagar? Sí, pero es un precio deleitoso. Es algo que tú haces, que disfrutas, ponerle atención a Él, dedicar un tiempo a Él para estar con el Señor. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oye, ¿ya escuchaste esto? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow.
O sea, no nada más nos llamó al reino, a su reino, ¿verdad? A su trono. No sé si estoy leyendo bien, yo lo he buscado en varias versiones, digo, a lo mejor está equivocada como está escrita, pero no, así lo dicen todas las versiones. Dios nos ha llamado a su trono, a estar con Él. Esto es algo grandísimo, ¿no? Y yo estaba recordando, estamos viendo la vida de David allá en Samuel, cómo él fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Sin embargo, fue ungido y no inmediatamente fue puesto en el trono, sino que pasó todo un proceso en el desierto de persecución, de pruebas. Finalmente formó en él un carácter tremendo en él cuando él vino a ocupar el trono, ¿verdad? Entonces es una figura muy clara también de todo, claro, de Jesús y de todos nosotros también. Así como yo he vencido, dice Jesús, también ustedes, quiero que ustedes venzan todo para que se sienten conmigo en mi trono. Ese es el propósito, el llamado de Dios es asentarnos con Él en el trono. Y el trono de Dios es el trono del universo, ¿verdad? Entonces, Él quiere que desde aquí ya comencemos nosotros a reinar sobre nuestros asuntos, que son pequeños nuestros asuntos, pero son asuntos que necesitamos reinar, ¿verdad? Reinar sobre el pecado, reinar sobre cualquier situación, con la gracia que Él nos da para que podamos reinar. Él nos ha llamado a reinar. Y un día en su trono, reinar todo lo que Él reina. Qué llamado tan maravilloso, ¿no? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.